Hoy hemos llegado al 8 de marzo, miércoles 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional, valga la redundancia, el Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Una cosa que viene desde hace mucho tiempo atrás, que es producto de la lucha de las mujeres, ya no debería ser solamente de ellas, pero el origen de esta jornada del 8 de marzo radica justamente en una manifestación de las mujeres que hace muchas décadas atrás estaban reclamando, protestando, exigiendo con absoluta valentía y liderazgo la defensa de sus derechos. Y de ahí en adelante ha sido de igual manera una lucha que les ha correspondido a ellas porque no hay que negarlo, vivimos en una sociedad que es absolutamente patriarcal y machista. Voy a empezar haciendo el mismo llamado que o el mismo comentario que lo hice ayer, que lo hice el lunes y que lo anticipaba el viernes. Esta que es una fecha en la que por favor les suplico se ahorren el feliz día, ¿no? Nada de feliz día, ni de celebraciones, ni cosas por el estilo. Este día no es para entregarles flores, ni rosas, ni chocolates, ni nada de ese tipo. Peor todavía para estar dedicando canciones. Mucho ojo con eso, Esteban, por favor. A las mujeres. Hoy es un día para conmemorar y para sumarnos a una causa y una lucha que, como les decía hace un momento, lleva décadas y que es motivo de exigencia al respeto a los derechos de las mujeres. Es algo en lo que tenemos que ir avanzando poco a poco, cada vez más. em, y que debe convocarnos absolutamente a todos. Debe convocarnos absolutamente a todos. Ah, por acá el Esteban me dice que por favor le mande. ¿Cómo se llama su mamá, Esteban? ¿Cómo? Nelly. Ya, para Nelly, la mamá del Esteban. ¿Qué apellido es tu mamá? Porque ella tiene su propio apellido, ¿no? Ah, ya. Nelly Cachago. Mi querida Nelly, mamá del Estevitan, compañero querido de acá de la radio, un fuerte abrazo para usted. A usted sí le vamos a decir feliz día, celebre su cumpleaños. Ojalá el Esteban se haga presente con un buen regalo, una buena celebración, más adelante en el transcurso del día. Así que un abrazo para Nelly, mamá de nuestro compañero Esteban. qué, qué coincidencia de doña Nelly, ¿no? Que celebra justamente su cumpleaños hoy, 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. Pero les decía que la protesta social, por acá me dicen, saluda a Nancy también, que siempre te escucha, sin apellido. Ok, voy a saludar a Nancy también. Un abrazote para Nancy, ¿no? Y para su familia, un gran abrazo para ella. Eh, Ojalá y esta fecha, ojalá y este día, en Ecuador particularmente, no termine empañándose ni desnaturalizándose por el momento tan complejo, tan difícil por el cual atraviesa actualmente nuestro país. Es indudable que estamos ahora mismo en manos de un gobierno que, como lo decíamos también ayer en el comentario, ha dado muestras de no tener condiciones, de no haberse preparado para asumir una responsabilidad tan grande. Eh, en términos además generales, incluyendo justamente este último de las mujeres, porque los mensajes que ha dado, las señales que ha enviado con respecto del tratamiento que este propio gobierno le ha dado al asunto vinculado con la defensa de los derechos de la mujer, la vida, etcétera, no ha sido quizás el más apropiado, ¿no? Y probablemente uno de esos es, por ejemplo, haber dado vida al nacimiento de una institución cambiándole el nombre, ¿no? Secretaría de Derechos Humanos a Ministerio de la Mujer,
reduciéndole el presupuesto, por ejemplo. Y así en muchas otras cosas, ¿no? Porque ahí podríamos preguntarnos desde los temas más de forma, como por ejemplo la conformación del gobierno. ¿Cuántas mujeres hay en el gabinete? ¿Cuál es, además del nivel de incidencia que tienen actualmente las mujeres en el gabinete, que creo que no pasan de seis o siete mujeres en el gabinete? ¿Cuál es el nivel de incidencia que tienen? Es decir, ¿hay una ministra de Economía? O sea, la economía del Ecuador, las finanzas del Ecuador están en manos de mujer, no. El Ministerio de Gobierno, la política nacional vista desde la óptica del gobierno de Lazo, ¿está en manos de mujer? No. La seguridad, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Seguridad, ¿están en manos de mujeres? No. Los temas más estratégicos no están justamente en manos de las mujeres en el actual gobierno, están en manos de hombres, partiendo del hecho de la forma, no, les decía yo, de la forma. Después en el fondo ni qué hablar, lo que yo les manifestaba, ¿no? Primero veamos cuántas mujeres forman parte del gabinete, muy pocas. Después veamos en qué áreas están, porque además creemos que, a ver, veamos en lo social, sí, ahí en lo social pongamos mujeres, ¿ya? Porque como son madres, no, están para cuidar, no saben de economía, no saben de seguridad, ponles en lo social. ¿Ya? Esa es la visión, la concepción que tienen algunas gentes con respecto de el rol de las mujeres macro, ¿no? Y es lamentable que sea así. Después vemos cuántas mujeres forman parte del gabinete, cuántas asesoras, consejeras hay. Creo que ni una. Veamos también la foto, recordemos aquella foto de hace unos días del gobierno nacional, del presidente Lazo reunido con sus gobernadores en Guayaquil. ¿Cuántas gobernadoras tiene el país? En las 24 provincias que hay, en las 23 que tienen jefes de gobierno local o gobernadores. Igual, ¿no? Muy pocas. Entonces, ese es el nivel de incidencia, digamos, que tienen las mujeres ahora, ¿no? Y claro, les decía, con un gobierno que ha desatendido las áreas sociales, las áreas estratégicas, que tiene al país atravesando por un momento muy malo, vienen estas manifestaciones o estas amenazas de movilizaciones de sectores sociales que ven en la fecha de hoy la oportunidad como para juntarse, como para quizás sumar su voz de protesta, porque las mujeres tampoco es que van a salir a únicamente lucir pañoletas de color púrpura, moradas o verdes y carteles en defensa de sus derechos, sino que también van a hacer pronunciamientos políticos. El 8 de marzo, la defensa de los derechos de las mujeres, la postura de las mujeres con respecto de lo que se debe debatir en una jornada como hoy, es una manifestación política, completamente política. Pero espero, anhelo que por las amenazas que existe de vamos a la movilización nacional, por parte sobre todo de la CONAIE, vamos a la protesta social, a la marcha, a la movilización y demás, termine deslegitimándose una fecha tan importante como esta, en donde, insisto, tienen que reivindicarse, defenderse y sostenerse las luchas permanentes, históricas, consistentes, legítimas de las mujeres. La marcha de hoy, esta fecha, el 8 de marzo, es de las mujeres, tiene que ser de las mujeres, debe ser de las mujeres, va a ser de las mujeres. Quienes querramos sumarnos, seamos padres, hijos, hermanos, compañeros de trabajo, amigos, lo que sea, ¿debemos sumarnos? Creo que sí, tenemos la obligación de hacerlo. Yo no únicamente hoy, sino
en el pasado, en varias ocasiones, me he sumado a este tipo de movilizaciones y de manifestaciones, estrictamente la del 8 de marzo, que creo que es una de las más simbólicas, de las más importantes. Nos ha convocado antes, creo que tiene que seguirnos convocando, pero sin perder la esencia, sin perder eso que le hace ganar tanta legitimidad a esta fecha, que es, insisto una vez más, la defensa de los derechos de las mujeres. Así que, en serio, espero y anhelo que esto no se vea deslegitimado por esta corriente política que hay, que viene además desde diferentes sectores, en donde se incluyen mujeres, por supuesto, obvio, porque yo les decía hace un momento, la manifestación de hoy, la movilización del 8 de marzo de las mujeres, también tendrá un altísimo contenido político de rechazo en contra del gobierno, porque en este gobierno especialmente, así como en el anterior, no ha habido políticas públicas de defensa de los derechos de las mujeres. Y creo que también vale la pena reconocer los intentos que hay desde otros espacios e incluso desde otros niveles de gobierno, como en el caso de Pichincha, por poner un ejemplo, el nivel provincial, que se ha esmerado, que se ha esforzado y que ha tenido la certeza y la decisión política también de hacerlo, de tener una política pública en defensa de los derechos de las mujeres, a través de la creación, por ejemplo, de los centros Warmi Pichincha. Hoy se va a abrir el 7º centro de atención integral de derechos a las mujeres víctimas de violencia en Mejía, en Machachi, y es un tema no menor, porque además es parte de lo que fue un ofrecimiento de campaña de Paola Pavón como candidata y hoy como prefecta en funciones y prefecta reelecta, que asumirá un nuevo mandato a partir del próximo 14 de mayo. Abrir un centro Warmi Pichincha en cada cantón de la provincia. Bueno, hoy se abrirá uno nuevo en Mejía. Y después se abrirán en Rumiñahui, en Puerto Quito, en Pedro Vicente, en Cayambe, en Pedro Moncayo, porque es además, digamos, es el compromiso que asumió la candidata, hoy prefecta, nuevamente en funciones y en adelante cuando asuma el nuevo mandato. Pero son esfuerzos que se hacen desde lo local con un nulo acompañamiento y apoyo del gobierno nacional. Porque tampoco es que hay, digamos, demostraciones de interés de que podamos apoyar desde el gobierno nacional este tipo de esfuerzos que están bien. Y que ojalá lo sigan replicando. En campaña se vio a algunos candidatos en otras jurisdicciones provinciales e incluso cantonales hablando sobre el tema de Warmi y diciendo queremos replicar ese modelo, queremos replicar lo que está haciendo Pichincha en nuestros cantones, en nuestras provincias. Y ojo, esto se lo hace sin apoyo del gobierno, pero en contrapartida, y eso en cambio es muy positivo, se lo hace con el apoyo de organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, organizaciones de la sociedad, que están permanentemente apoyando, aportando con sus ideas, con sus iniciativas, con su información, con sus datos, con las cifras que manejan, ¿no? Por ejemplo, CEPAM, por ejemplo, Aldea, ¿no? Y otras organizaciones que están siempre, la CEDU, que están siempre pendientes de todo lo relacionado con los derechos humanos, los derechos de las mujeres y más. Me hubiera gustado empezar antes esta parte del comentario, pero claro, cuando llueve siempre se complica el tema del tráfico. Tampoco es que la señora Licenia Espinel tenía que por obligación estar desde las 7 en punto en el espacio de opinión, pero me hubiera gustado empezar antes, pero ya la tengo acá, porque creo que además, como lo hicieron bien acertadamente en el caso del editorial, este espacio que va a estar dedicado para las mujeres, deberían ser ellas quienes lo hagan, así que quiero compartir esta última parte del comentario con mi compañera, con Licenia, que además es una mujer a la que yo admiro muchísimo, porque es una profesional de hartos quilates, una periodista mucho más seria que yo, de paso, ¿no?
que es muy profesional y muy buena en lo que hace. Y quiero compartir este último tramo del comentario contigo con respecto de lo que significa, de lo que es y lo que debería ser el 8 de marzo en el Ecuador, principalmente en el Ecuador, pero también en el mundo entero. Bienvenida, Licenio, buenos días. ¿Qué tal, Alexis? Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Creo que debería ser un día de reivindicación, fundamentalmente más que de festejo, de celebración o de intercambio de presentes y cosas parecidas, sí un día de reivindicación, de recordación del verdadero significado de lo que es esta fecha, el Día Internacional de la Mujer, que esas luchas que se consiguieron con sangre, con esfuerzo, no hayan sido en vano, que todos los días nos acordemos de que gente murió para que ahora las mujeres tengamos más espacio en diferentes sentidos, en diferentes áreas, y que son espacios que lamentablemente en nuestro país en específico se han ido perdiendo, ¿no? En vez de evolucionar, yo creo que hemos retrocedido en muchísimos aspectos, las brechas en cuanto a hombres y mujeres, y yo no tengo nada en contra de los hombres, creo que hay hombres muy valiosos, entre los que te incluyo, Alexis, pero es una realidad, la brecha existe en la brecha económica, existe la brecha académica, existe una brecha de participación incluso, y creo que eso se ha ido disminuyendo, o sea, ha ido en retroceso, no ha podido ser reducida. Presupuestos cada vez menores para la lucha contra la violencia de género, presupuestos cada vez menores para la educación de las mujeres. Hay mucha inequidad, hay mucha injusticia, inequidad en todo sentido, incluso en el ámbito de la provisión de servicios, ¿no? Hay mujeres que viven en sectores periféricos de las ciudades de nuestro país que no tienen ni siquiera acceso a agua potable, servicios básicos, y cuya tarea, porque son además mujeres que las condenan a vivir en el trabajo doméstico, en el trabajo de atención a sus casas, a sus familias, y no pueden esperar ni hacer nada más que eso, y es un trabajo que no tiene remuneración, un trabajo que no tiene ningún tipo de estímulo, y al que te condenan a esforzarte para lograrlo con menores condiciones que el resto de las mujeres, ¿no? Entonces sí creo que es un día en el que tenemos que recordar que esas luchas deben servir para algo y en el que tenemos que exigir que los derechos se cumplan, que esas brechas se acorten, que esas desigualdades se disipen, se resuelvan, porque tenemos muchos problemas que no se han resuelto. El mismo hecho de la violencia en niveles extremadamente altos que vivimos evidencia ese retroceso. Entonces no creo que hay que celebrar, creo que hay que recordar, que hay que reivindicar. Yo lo decía hace un momento en el inicio del comentario, que se ahorren eso del feliz Día de la Mujer, por ejemplo, y hoy nada de comprar rosas ni chocolates, porque por ahí no va el tema. Pero a ver, yo quisiera, a propósito de un mensaje que acabo de recibir, preguntarte, ¿qué tan jodido es en una sociedad como esta, como la nuestra, ser mujer? Porque yo decía, además, desde el absoluto desconocimiento, ¿no? Porque yo soy hombre, no estoy metido, digamos, en el día a día, militando en el feminismo, pero sí les acompaño, trato de acompañarles, pero no de inmiscuirme ni de interferir, pero sí de acompañar y de respaldar esa lucha de las mujeres permanentemente. Hoy, 8 de marzo, y los otros 364 días del año, porque amo a mi madre, amo a mi hermana, adoro con el corazón a mi hija, pasaba lo mismo con mis abuelas, con mis primas, con mis amigas, con mis compañeras de trabajo, que a ti te consta cómo es mi relación con todas ustedes acá. Yo, digamos, para mí siempre va a ser muy importante la opinión de ustedes en absolutamente todos los niveles. Y me pasó siempre antes en donde estuve trabajando y me pasa actualmente. Pero para ustedes no es así. No es así porque en todo lado ustedes se encuentran en una sociedad machista, además, otras manifestaciones como el micromachismo, en cosas chiquititas. En cosas que se naturalizan, que se cree que son hasta chistes. Es difícil, yo no digo que sea imposible, evidentemente no lo es, pero es más complicado, sí es más complicado, y no es con el ánimo de victimizarse o de sentirse siempre que tienes un obstáculo, pero es una realidad. Y las cifras así lo demuestran, es más complicado ser mujer en el Ecuador y en todas las partes del mundo, y en nuestro país, sobre todo en esta última época, que la mujer ha tenido que enfrentar situaciones muy complejas, ha tenido que llevar adelante el hecho de ser profesional, el hecho de tener un trabajo, el hecho de mantener muchas de ellas las familias, porque a veces sus parejas perdieron el trabajo. Es más difícil ganarte espacios
en el ámbito profesional frente al hombre siempre ha sido más difícil, no ha cambiado, es una situación que posiblemente ha mejorado en algunos sectores, pero que continúa siendo difícil. Y es difícil porque eres víctima de violencia, y de violencia entre mujeres y de violencia con los hombres también, ¿no? Hay violencia patrimonial, hay violencia verbal, hay violencia física, hay violencias psicológicas, laboral. Acoso laboral, a veces tú estás haciendo el trabajo, lo haces bien, pero por allí hay algún comentario negativo, estigmatizante, que porque no eres hombre no lo puedes hacer igual, o porque eres mujer tienes que ganar menos haciendo lo mismo que hace el hombre, y son cosas que a veces lamentablemente se tienden a normalizar, ¿no? Y sí es más complicado. No digo que sea difícil, no estoy diciendo que las mujeres nos debemos sentir víctimas todo el tiempo, pero sí tenemos que aprender a salir adelante en medio de esas dificultades. Oye, qué difícil es ser mujer, como estamos conversando en una sociedad como la nuestra, porque, o sea, si queremos irnos a cosas ya mucho más delicadas, más de fondo, o sea, lo que tú planteabas hace un momento, el tema de la pandemia. En la pandemia las madres fueron madres, fueron maestras, fueron profesoras, fueron amas de casa, además tenían que trabajar telemáticamente, atender todo el tema del hogar, o sea, la pasaron mal las mujeres que son madres, ¿no? Y porque asumiendo todos los roles que tienes que asumir en una sociedad que te empuja y que te obliga a eso, pero sales de ahí, que sales te de ahí. desde niña, Exactamente. te impone roles desde que naces. Ajá, tienes un encuadre, hay un esquema del que no sales y que no terminamos de romper como sociedad. Pero sales de ahí, yéndonos antes de la pandemia, Licenia. Cuando un hombre sale a la calle, a un hombre no le acosan en la vereda cuando camina. Tomas una unidad de transporte público y el hombre va ahí, no sé, en su celular, o si tiene un libro, mejor si es así, pero va en su celular o con la música o viendo por la ventana la montaña. Pero la mujer que se sube al transporte público tiene que estar pendiente de que no le roben, de que no le manoseen, de que no le estén, o peores cosas, ¿no? Peores cosas todavía, porque esto del acoso en las unidades de transporte ha llegado a términos realmente asquerosos. Subirse a un taxi para un hombre es casi una cosa normal, ¿no? Te subes al taxi. Para una mujer subirse al taxi es jugarse la vida. Exacto. Es jugarse la vida, porque en México hubo mujeres que subieron a taxis amarillos y a los de aplicaciones y que no regresaron nunca más a su casa porque las mataron. Entonces, es vivir con miedo también. Exactamente. En sociedades como estas, ¿no? Exactamente, por eso yo hablaba hace unos instantes del retroceso y en los niveles de violencia que experimentamos los ecuatorianos y en especial las mujeres ejemplifica ese retroceso. Si tú te fijas en la cifra de desaparecidos, desaparecen más mujeres que hombres, más niñas, más adolescentes, y son mujeres las que son víctimas de violencia, incluso en estos casos a los que las autoridades tildan de lucha entre bandas y cosas delincuenciales, también mueren mujeres que posiblemente niñas, niños, pero en especial mujeres que posiblemente no estén ni siquiera relacionadas con estas situaciones de violencia, pero también mueren mujeres. Esto es un ejemplo de ese retroceso. Yo creo que antes teníamos evidentemente mejores condiciones de seguridad en las que podíamos desenvolvernos, en las que podíamos salir a trabajar, a tomar el bus, a tomar el transporte público, pero ahora tienes miedo de subirte al bus y de que no te encuentres por ahí con algunos desadaptados, de caminar por la calle y que no te encuentres ahí también con algún patán en el camino, y de irte a tu oficina, si tienes un jefe prepotente, por ejemplo, un jefe acosador o un compañero acosador o un compañero que te diga, que te trate de discriminar o de minimizar porque se considera superior a ti en cualquier nivel, sí vives con miedo. Vives con miedo también de qué les puede pasar a tus hijos cuando salen a la escuela o cuando los dejas en el colegio. Vives con miedo. Nos hemos lamentablemente acostumbrado a vivir con miedo, incluso a vivir con miedo de expresar lo que sientes, lo que piensas, lo que necesitas decir. Son muy pocos los espacios donde te permiten decir lo que piensas. Es así, no hay muchos espacios donde tú puedes decir lo que piensas, porque posiblemente si dices lo que estás pensando, lo que crees, te botan hasta del trabajo o tienes un conflicto interno. Son muy pocos esos espacios, también eso es un retroceso. No sé si quieras darnos tu criterio, espero que sea así. Además, tú tienes una lectura política que yo obviamente respeto y que
Reconozco, digamos, esa chispa y esa avidez tuya. Hoy 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Hay razones más que suficientes como para que las mujeres se apropien de las calles, reclamen, porque el año anterior cerramos con 332 femicidios, porque hubo casos espantosos en donde incluso de alguna forma, no va a decir que es responsabilidad tal, porque es una discusión constitucional larguísima que no vamos a terminar nunca, pero yo sí creo que hubo algún grado de responsabilidad del Estado en la muerte de María Belén. Un caso horrible que nos estremeció, que como medio de comunicación y nosotros como periodistas, todos y cada uno de los que formamos parte de Radio Pichincha, hemos hecho nuestro en realidad el caso de María Belén, y hemos estado permanentemente acompañando a Elizabeth sin distinción alguna, todos, hombres y mujeres en esta radio, creo que nos sentimos identificados con la causa de Elizabeth Otavalo. Pero para hoy, a pesar de todo ese contexto que hay, que ya es suficiente como para que las mujeres salgan y protesten y reclamen y combatan a un Estado que ha sido permanentemente irresponsable y demás, hay esta amenaza de movilización de la CONAIE. ¿Tú ves con algún recelo quizás lo que pueda pasar con respecto a la intervención del movimiento indígena, de otras organizaciones en una fecha tan importante como hoy, tomando en cuenta además lo que ocurrió el año anterior, que el Estado, a pesar de que hoy han dicho no vamos a poner policías en las calles, recordar que hace una semana nomás el señor Zapata dijo hay 60.000 hombres que estamos listos para salir a defender la democracia, decía él. El año anterior a las mujeres les tiraron gas, Y les tiraron lanzaron gas caballos, y les lanzaron gas las mujeres. les toletearon, Policías, les agredieron. ¿Cómo ves tú el desarrollo de la jornada de hoy? Yo esperaría, aspiro, que sea una jornada tranquila, como han ofrecido las organizadoras de esta movilización. Inclusive, recordarás que conversábamos con la vicepresidenta de la CONAIE y ella aseguraba que es un día de reivindicación, de marcha de reclamos, sí, pero obviamente que va a ser de forma pacífica. A mí lo que me preocupa, como tú dices, es esa advertencia puntual, precisa, que hizo en su momento el comandante de la policía y el mismo ministro del Interior, en el sentido de que hay 60.000 policías dispuestos a defender el orden constituido. No tengan miedo, yo creo que no deben tener miedo, porque las mujeres no están para desestabilizar a nadie, están para reclamar, están para hacerse escuchar, están para recordar que hay ofrecimientos que no se han cumplido, que hay deudas que están pendientes con los ciudadanos, con las familias, con las mujeres en especial. Yo aspiraría que el hecho de que otras organizaciones que normalmente no han marchado en un 8 de marzo, que tienen otros espacios de reivindicación o de protesta, guarden las formas y no empañen una movilización que tiene otro sentido, que no es un tema estrictamente político ni de desestabilización de ninguna autoridad, de ningún gobierno, que tiene un sentido mucho más profundo, que va más allá de un gobierno, que va a pedir que realmente exista una política de Estado que se cumpla, sobre todo que se cumpla y que se atienda a este sector de la población. Así es que yo aspiraría que se desarrolle en completa calma, que no vean cucos donde no existen, que no vean fantasmas de desestabilización que ven en todo lado. Y eso dice mucho de su autoconfianza, ¿no? ¿Será que no ni ellos mismos están seguros de que están haciendo bien las cosas, que nadie tiene que salir a reclamarles nada? Si estuvieran haciéndolo bien, no habría ningún tipo de movilización ni de manifestación. Yo creo que si estuvieran haciendo las cosas bien, nadie estaría inconforme, tendría un nivel de aceptación altísimo, pero evidentemente no es así. Pero no creo que esta jornada deba tornarse violenta, no creo que deban tener temor de que eso ocurra, creo que va a ser una jornada en paz, con reclamos, sí, con reivindicación, sí, con exigencia también, sí, porque hay que hacerlo, pero no creo que pase de eso, ¿no? Esperaríamos que las organizaciones, como digo, que se han decidido esta vez sumarse, me refiero al Frente Unitario de Trabajadores, esas organizaciones que lamentablemente siempre terminan provocando algún tipo de incidente, esta vez no lo hagan y no le den motivos tampoco a las autoridades y a la policía para que con ese pretexto traten de lastimar o de atacar a las mujeres, como ocurrió en la marcha del año pasado, donde supuestamente para proteger la marcha, para garantizar el libre derecho a la protesta, pusieron a policías mujeres que finalmente terminaron agrediendo a mujeres. Muy bien, ahí está, escucharon ustedes a Licenia. Yo quería compartir este espacio contigo desde que llegué, porque creo que va a ser así, el programa lo harán las mujeres, está dedicado para ustedes, para que hablen de
desde su perspectiva, desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su rol de profesionales, en el caso de la comunicación, en el caso de las invitadas, cada una en su materia, la política, la economía, lo social, etcétera, con respecto de la importancia y la trascendencia de este día. Ya lo hicieron antes, lo han hecho durante décadas, creo que el año pasado es una muestra de aquello, lo que pasó aquel 8 de marzo, y todo lo que se ha conversado hasta llegar hoy a la fecha, que las mujeres hayan puesto a temblar al sistema y hayan puesto a temblar al gobierno, es algo que yo lo voy a celebrar y es algo que a mí me encanta. Sigan haciéndolo. Yo por lo menos espero que mi hija, que tiene 9 años, sea después parte de esa ola púrpura, de esa ola lila que hay ahora, y que combata permanentemente por la defensa de los derechos, de sus derechos, de los derechos de todas ustedes, a vivir en un mundo, en un país seguro, que por lo menos les garantice eso, ¿no? Un mínimo de seguridad, de su vida, de su integridad, de su derecho a poder estudiar, a poder trabajar, a tener un salario digno, a tener los mismos accesos que históricamente han tenido los hombres, ¿no? A un salario justo, que se disputen los mismos espacios, por capacidad, por méritos, lejos de cualquier otro tipo de condiciones. Así que sigan haciendo temblar al sistema, ahí vamos a estar nosotros para gritar junto a ustedes.